Em, ya vamos a contestar esta duda sobre la envidia. ¿Quisieras repetirme la pregunta o la idea? Ya. Pero básicamente tu duda era acerca de si es que si a Jesús lo crucificaron porque le tenían envidia. Así es, Sí, Itzaro. Sí, esa es mi duda. ya, sí. En algún nivel, por supuesto, sí, le tenían envidia porque creían que era el hijo preferido de Dios, pero bajo esa envidia también estaba la sensación de amenaza, porque Jesús representaba el sistema de pensamiento correctivo, el Espíritu Santo, era la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, representaba para todos nosotros, o al menos para los de la época ahí, los que estaban ahí, representaba la salvación, la total liberación, representaba la perfecta unicidad con el Padre. Entonces, quizás en algún nivel le tenían envidia, pero bajo esa envidia estaba el terror a despertar, la resistencia que todos nosotros tenemos. Todos nosotros, o la gran mayoría, en algún nivel vemos todavía a Jesús como una amenaza. Vemos incluso este libro, Un Curso de Milagros, que nos viene a reflejar la enseñanza de Jesús, la verdadera enseñanza de Jesús y del sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo, lo vemos como una amenaza. Tal vez no siempre seamos tan conscientes de ello, pero tenemos resistencia y esa resistencia es debido a que lo vemos como algo que viene a arrebatarnos todo lo que creíamos ser, todo lo que creíamos tener. No es que literalmente nos lo arrebate, es que simplemente nos dice que todo lo que pensábamos que éramos nosotros no era verdad, era una ilusión y nosotros proyectamos culpa en Jesús, en el Espíritu Santo y también en un curso de milagros porque tenemos terror a desaparecer como un yo especial, un yo individual. Entonces, esa es la amenaza que vemos de parte del Espíritu Santo en el caso de hace 2000 años, la amenaza que se veía en Jesús, alguien que demostró claramente que no éramos un ego ni éramos entes separados. Su amor decía que todos éramos uno, incluso si no se lo dijera directamente a sus hermanos, aunque muchas veces lo hacía, pero ellos veían en él la amenaza de un perfecto, un perfecto despertar, una perfecta liberación. Es como esta alegoría de la caverna de Platón, donde hay alguien que logra liberarse de las cadenas, va fuera de la caverna, conoce la verdad, la realidad, podríamos decir, y después vuelve con las buenas nuevas a contarle a los demás y lo echan a piedrazos porque lo ven como una amenaza. Le dicen, ¿cómo se te ocurre decir tal blasfemia? Pero en realidad lo que sentían era miedo, miedo a perder sus ilusiones. Entonces este es el miedo que tenían en esa época y por eso es que veían a Jesús como una amenaza y la misma sensación de amenaza que venimos sintiendo nosotros ahora con toda nuestra resistencia a este nuevo sistema de pensamiento que se nos ofrece en un curso de milagros. Así que en algún nivel podríamos decir que sí, teníamos envidia o tenían envidia a Jesús porque lo veían como alguien, el hijo preferido, pero eso era el resultado de proyectar culpa en él y verlo de alguna manera como una amenaza porque en realidad representaba la liberación, aunque esto estuviese muy oculto en el inconsciente de las personas y quizás en la época todos los que le tenían rechazo a Jesús, quizás nadie podría verbalizarlo, hacerlo consciente, quizás ni siquiera se daban cuenta de que sentían un miedo a la liberación y lo experimentaban simplemente como una amenaza a lo ya establecido. Así que eso, espero haber respondido la duda. Sí, muchas gracias. Y a ti, mi hermanita. Ya vamos a dar comienzo a la lectura. Vamos. eh, Ayer habíamos leído los tres primeros párrafos de la sección séptima del capítulo uno. Ahora voy a comenzar desde el párrafo 4. Este es un curso de entrenamiento mental. A veces se nos dice que es un curso incluso de adiestramiento mental. Y tenemos terror a esa palabra, a disciplina, entrenamiento, adiestramiento. Nos nos da miedo esos conceptos porque nos sentimos tan culpables que luego proyectamos la culpa en los demás y los vemos como que nos están imponiendo, obligando, forzando.
hemos hecho un ídolo de odio especial, primeramente con las religiones, con los gobiernos, con nuestros padres y familias, con la pareja, etcétera, y siempre vemos a los demás como alguien que nos está intentando imponer algo. Creemos que las religiones nos imponen y nos obligan y nos hacen sentir culpables, etcétera. Creemos que el gobierno nos controla, creemos que nuestros padres tienen el poder de controlarnos. Y es cierto que dentro del mundo, por supuesto que hay cosas que ocurren, alguien podrían tomarlo y apresarlo y torturarlo y eso va a estar fuera del control de esa persona. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, cuando somos niños o jóvenes, estamos bajo el control de nuestros padres. Si nuestros padres deciden que tenemos que ir a la casa de la tía que no nos gusta, tenemos que ir a la casa de la tía que no nos gusta o a la casa de los abuelos, etcétera. Entonces, hay cosas que no podemos controlar cuando somos niños, incluso cuando somos adultos. Pero lo que sí podemos controlar es cómo nos sentimos al respecto, cómo nos lo tomamos, con qué maestro lo vemos, con el ego o con el Espíritu Santo. Así que cuando se nos habla de un adiestramiento mental o un entrenamiento mental, puesto que nos sentimos horriblemente culpables, muy lo profundo porque creemos que nos separamos de Dios y ahora proyectamos la culpa por todos lados, en la política, en la religión, en la familia, etcétera, hacemos lo mismo con el curso. Y decimos, ah, no, 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 gracias. Un curso de milagros me está queriendo imponer algo, me está poniendo una disciplina, un orden y me está poniendo reglas y normas y yo no quiero más eso porque ya pasé, ya tuve suficiente con eso, con las religiones, con mis padres, con el gobierno, etcétera. Y bien, lo que nos ofrece Jesús es cierto, es un adiestramiento mental, pero es un adiestramiento o un entrenamiento o una disciplina mental para liberarnos precisamente de la creencia en el sacrificio o en la opresión y en el control. Liberarnos de la creencia de que alguien o algo externo a nosotros pudiese gobernar nuestros sentimientos o pensamientos. Por supuesto, nuestro cuerpo no tiene total libertad, tiene muchos límites. Los límites que le imponen la misma figura física, los límites que nos imponen a veces los padres o el estado en que vivimos, etcétera. Tenemos muchos límites en el nivel físico, pero en nuestra mente ninguno. Y esto es lo que nos está enseñando este nuevo entrenamiento mental. Hablo de nuevo porque es en contraste al sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo sí es una disciplina, es un adiestramiento, al menos como curso, como libro que se nos muestra, es un entrenamiento mental, pero es un entrenamiento para aprender a liberarnos, porque nosotros mismos creíamos estar rehenes de este mundo, estar presos y limitados en este mundo porque nos habíamos identificado con el cuerpo. La mente es la que es libre y por eso es que necesitamos un entrenamiento mental para volver a identificarnos con la mente misma que es libre de tomar una decisión entre el dolor y la paz, entre el ego y el Espíritu Santo. Ahora, este entrenamiento mental no es obligatorio, a pesar de que en las primeras líneas de la intro del texto del curso se nos dice que este es un curso obligatorio, no se debe tomar como literal. Este curso no es obligatorio. Cuando Jesús dice que es obligatorio, se refiere a que es inminente y no habla precisamente de un curso de milagros, sino del sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo, que está en la mente de todos nosotros. Si crea o no en el curso, o en Dios, o en la religión que profese, el Espíritu Santo y el nombre que quiera ponerle a este maestro interior, lo tiene en su mente. Y en algún momento lo va a elegir, en algún momento va a elegir esa paz en su interior. Por eso es que el curso, entre comillas, es obligatorio, porque la corrección en la mente es inminente. Todos la van a elegir en algún momento. Cada quien puede elegir cuándo comenzar el deshacimiento del ego y volver a identificarse con el Espíritu Santo o con el Cristo. Cada quien va a elegir cuándo, pero de que lo van a elegir todos, lo van a elegir todos. Así que por eso es un curso obligatorio. Ahora, no se nos impone la disciplina o el entrenamiento mental, se nos ofrece. Esto tiene que quedar muy claro porque si no vamos a hacer de un curso de milagros una figura temible y vamos a repetir lo mismo que hicimos con el cristianismo, un Jesús que nos juzga si nos portamos mal y no seguimos sus reglas, o un Dios o un Espíritu Santo que nos miran feo y están anotando todos nuestros supuestos pecados. El Jesús de un curso de milagros es, y esto lo he repetido muchas veces, la cosita más linda y tierna que pueda haber, es algo adorable, es algo muy, muy, muy suavecito,
Podríamos decir que es la presencia del amor mismo, que no puede juzgar ni condenar, ni mirar feo siquiera nada. Es solo amor y nada más que amor. 100% amor, 1000% amor. Eso es Jesús en un curso de milagros. No así para otras disciplinas o religiones, pero para este camino espiritual Jesús jamás condena, jamás juzga, jamás hace diferencia, jamás se toma en serio nuestros errores. Y de hecho el único error es elegir al ego. Y Jesús no se lo toma en serio porque sabe que el ego en sí es una ilusión. Así que cuando hablamos de entrenamiento mental, estamos hablando de que Jesús o el Espíritu Santo nos ofrece una manera de ir corrigiendo nuestra mente en base a una práctica, a una disciplina mental, que no tiene que ver con el cuerpo, ni rituales, ni ritos, sino simplemente con un cambio de pensamiento, un cambio de interpretación, aprender a mirar de otra manera. Y cuando hablamos de mirar, no estamos hablando de nuestra visión con los ojos físicos, sino de una interpretación mental. Entonces, con Jesús y su curso estamos adiestrando nuestra mente hacia la verdadera paz, hacia un estado, un sistema de pensamiento que nos recuerda que siempre hemos estado a salvo y que es imposible que alguien nos imponga algo en nuestra mente. En el nivel físico nos pueden imponer muchas cosas, pero en nuestra mente somos totalmente libres. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas, precisamente lo que estamos intentando hacer nosotros. Jesús dice que las secciones sucesivas, los capítulos que vienen, requieren de entender muy bien las fases que se están enseñando aquí en estas primeras secciones, en el primer capítulo. Jesús nos dice, tienes que entenderlas muy bien porque si no vas a tener una confusión y vas a pasar de ir con motivación en este curso a ir con cierta cautela, miedo y culpa. Y no es lo que busca el curso. De hecho, el curso busca todo lo contrario, que nos liberemos de toda sensación de culpa, absolutamente de toda ilusión de culpa. Eso es lo único que busca este curso. No busca imponernos, poner reglas, normas, exigirnos, nada de eso. El curso es, podríamos decir, es como esa abuelita cariñosa que cada vez la vemos nos ofrece un dulce o una moneda y solo nos mira con dulzura y jamás nos va a reprender ni nada. Simplemente nos quiere mucho. Eso es Jesús para nosotros. Este es el verdadero Jesús, podríamos decir. Es una presencia súper tierna que no le interesa si nos portamos súper mal, él lo pasa por alto porque sabe que es una ilusión y solo ve la verdad de nosotros. Y la única verdad de nosotros es el Cristo. Jesús se ve a sí mismo. Él se identificó perfectamente con el Cristo, el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, el Santo Hijo, un Santo Padre. Y eso es lo único que ven todos nosotros. No importa si estamos en el ego, en nuestro peor capricho y pataleta de rabia, odio y especialismo, Jesús nos sigue viendo con dulzura y su dulzura está justificada porque Él solo ve la verdad en nosotros. Él mira las mentiras y dice, ah, son mentiras. Lo falso es falso y solo la verdad es verdad. Esta es, este es el reconocimiento que hizo Jesús y es lo que nos viene a enseñar ahora. Nos dice, tu ego y todo lo que hagas desde tu ego es una ilusión y no tiene efectos reales. Y solo el Cristo en ti es verdad y no puede ser dañado ni afectado en absoluto. Así que lo que nos diría Jesús es, hagas lo que hagas, yo te amo y mi amor está justificado porque sigue siendo perfecto. En tu mente lo has olvidado y no eres consciente de tu perfección, pero no has perdido tu perfección. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las connotaciones que más adelante se ampliarán. Jesús lo que está haciendo es comenzando de a poquitito a poner en marcha este estudio, estableciendo muy claramente las bases no dualistas de este curso.
Este curso se basa en el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo, el que a su vez se basa en el principio correctivo, que es la expiación. La expiación es ese principio de perfecto amor y perfecta paz, que traducido a palabras sería el mensaje de tú sigues siendo el santo Hijo de Dios con todos tus hermanos, todos siguen siendo un solo Cristo, un solo Hijo, y este único Hijo está en el cielo con su Padre, está en la realidad a salvo en el amor de Dios. Eso y solo eso es la verdad, la única verdad. Todo lo demás es un sueño, no tiene sentido, ni significado, ni valor, y ni siquiera existe. Lo estás experimentando, pero no existe. Ahora hay otra manera de ver. Esta otra manera de ver es la corrección. Cuando hemos completado esta corrección, le llamamos expiación, cuando ya se corrigió toda nuestra mente, nos liberamos. Esto también le llamaríamos la salvación en un curso de milagros. La salvación para el curso no es salvarnos de un peligro real, sino recordarnos que ya estábamos a salvo siempre, que esto es solo un sueño y que en la realidad no ha pasado nada. Esto es la expiación, esto es lo que enseña el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y esto es lo que nos enseña Jesús a través de este curso. Es por eso que en estas primeras secciones Jesús intenta ser muy cuidadoso y dejarnos bien claro la diferencia entre lo falso y lo verdadero y la diferencia entre el error y la corrección, y también el papel que nos corresponde a nosotros, que en las siguientes líneas lo va a ir aclarando. Em, Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las connotaciones que más adelante se ampliarán. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia. Jesús en varias ocasiones en estas primeras secciones nos ha hablado de que la reverencia solo es correspondiente hacia Dios, nuestro Padre, por ser nuestro creador, no porque Dios sea mejor que nosotros, sino simplemente porque Él fue el quien nos creó y no nosotros a Él. Esa es la única diferencia que hay entre el Padre y el Hijo. Todos nosotros somos el Hijo como espíritu, como un solo espíritu, y la única diferencia que hay entre el Creador y lo creado es que Él se extendió a sí mismo para crearnos a nosotros, y no es que nosotros nos hayamos extendido para crear a Dios. Sin embargo, Dios nos creó con la misma capacidad de extender. Jesús nos dice que Dios comparte su paternidad con su Hijo, haciendo que éste también sea padre de sus propias creaciones. Hemos dicho que las creaciones del Hijo de Dios son la extensión del mismo amor de Dios. No tiene que ver con cuerpos, ni figuras, ni formas, ni siquiera con energía. Es solo un amor inefable, es un amor que no tiene ni forma, ni color, ni imagen, ni sonido, no, no es percepción, está más allá de la interpretación, es simplemente el amor del cielo. Esas son las creaciones del Hijo de Dios, que se componen del mismo amor que el Cristo y que el Padre. Es todo lo mismo, todo un solo amor. Sin embargo, Jesús nos dice que la reverencia solo solo es correspondiente ante Dios, nuestro Padre, por ser nuestro creador. Em, Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. Jesús nos dice que la reverencia es ante nuestro Creador y nuestros hermanos no son nuestros creadores, son nuestros iguales, son uno con nosotros. Y eso incluye a Jesús. Jesús no está en una posición más elevada que los demás, es el mismo Hijo de Dios. Todos compartimos la misma naturaleza, el mismo origen, todos somos el mismo Cristo. No obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. He tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expresión sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando de hacer lo mismo con el tuyo. Jesús nos dejó claro de que Él no es mejor que nosotros, que si bien es uno con el Padre, nos dice también estoy intentando enseñarte el papel que tú tienes. Tú también en la realidad eres uno con el Padre
y por ahora tu única función es practicar el perdón, finalmente iluminarte y formar parte de mí, nos diría Jesús, hablando de sí mismo como la respuesta, corrección, para formar parte de la expiación, que es la corrección. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo, de explicarnos muy claramente, sin lugar a confusiones, cuál es el papel que nos corresponde a nosotros. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad. Este es uno de los puntos en el que difiere un curso de milagros del cristianismo. Cristianismo nos dice que Jesús es el único hijo de Dios, o al menos el hijo preferido, porque también en la Biblia se habla de que nosotros somos hijos de Dios, pero somos como los hijos relegados, los que vinieron después de Jesús, podríamos decir. No somos tan importantes como Jesús, según la Biblia. Y aquí Jesús, él mismo, nos dice que todos somos iguales. Todos somos igual de importantes porque todos somos uno solo. De hecho, hablar de hijos es una metáfora, porque solo tendría lugar en el sueño, pero en la realidad no hay hijos, hay un solo hijo, hay un solo amor. Em, Algunos de los pasos posteriores de este curso, no obstante, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sé, no sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que beatífica. Jesús está intentando explicarnos bien cuál es el rol que cumple Él, el que cumplimos nosotros y el que cumple Dios, nuestro Padre. Dios es nuestro Padre y nos ama infinitamente con una purísima ternura y jamás nos va a condenar. Jesús está intentando que cambiemos sin imponernos, pero nos está ayudando a cambiar la imagen que tenemos de Dios. Tenemos una imagen de un Dios imponente, pero a la vez tiránico en ciertos aspectos. Incluso si no lo reconocemos abiertamente, en algún nivel creemos que Dios es un tirano, que es alguien que nos está juzgando y que nos impone cosas, que cuando alguien se muere es porque así Dios lo quiso. Por lo tanto, Dios sería un asesino. Esto es lo que creemos nosotros y muchas veces luego le atribuimos la responsabilidad de este sistema de pensamiento de mente a las religiones, en especial al catolicismo o a las religiones cristianas en general. Bueno, lo cierto es que las religiones cristianas no fueron las que nos enseñaron que Dios es tiránico o que Dios es alguien temible. Nosotros se lo enseñamos a las religiones. Las religiones solo vienen a reflejar un sistema de pensamiento que nosotros, todos como un solo hijo dormido, inventamos. Todos nosotros como un solo hijo nos inventamos un sistema de pensamiento basado en el pecado, la culpa y el miedo, miedo a Dios, a un Dios castigador. Ese es el sistema de pensamiento del ego. Lo que hacen las religiones cristianas es simplemente reflejar este sistema de pensamiento que todos en conjunto fabricamos e inventamos. Así que ya no tenemos la excusa de decir, ay, es que yo tenía miedo o terror a Dios porque las religiones me lo impusieron o me lo enseñaron. Y Jesús nos diría, no, tú se lo impusiste y se los obligaste a las religiones. En realidad no es que se lo hayamos impuesto, es que todos nosotros fabricamos el sistema de pensamiento de demencia del ego, de pecado, culpa y miedo, y las religiones simplemente están mostrando lo que nosotros decidimos creer. Eso es todo. Esto no quiere decir que las religiones cristianas sean perversas, no necesariamente. Quizás muchas de las personas que practican la religión están tremendamente confundidos y equivocados estando en el ego, pero por supuesto que hay hermanos cristianos llenos de amor, de bondad e incluso iluminados, los hay. Simplemente estamos haciendo una comparación entre enseñanzas sin desmerecer el cristianismo que tiene enseñanzas preciosas, por supuesto. Em, la idea simplemente es, ocupo de contraste, simplemente, incluso lo ocupo de contraste para reconocer que las religiones cristianas no son las responsables de nuestra sensación de miedo y de culpa, sino nosotros mismos que estamos eligiendo al ego. Primeramente elegimos al ego para mirar a Dios y luego elegimos al ego para mirar las religiones que nosotros mismos inventamos. Continúo. Em,
Entonces, aquí Jesús nos decía que está intentando aclarar la relación que nosotros tenemos con Dios, que somos su perfecto Hijo y eternamente amado, para que nuestra sensación de reverencia no se confunda con el miedo. Porque Jesús dice que si nos confundimos en esto, nuestra experiencia en vez de ser beatífica o de santidad y de comunión, pasaría a ser algo traumático, pasaría a ser algo temible. Y es por eso que todavía en algún nivel todos tenemos mucho miedo a entrar en comunión con Dios. Tenemos miedo a entrar en silencio, en la verdadera oración. La verdadera oración está exenta de toda súplica o petición o incluso de palabras. Tenemos terror a entrar en esa verdadera oración, en esa comunión con Dios, porque tenemos mucho miedo a Dios. Y lo que está haciendo Jesús aquí es intentar eh, eh, quebrar esta visión que tenemos de un Dios castigador y reemplazarla por una visión de un Dios de perfecto amor y ternura. Continúo. La curación, en última instancia, procede de Dios. No es que Dios cure, no es que Dios corrija nuestras mentes. Se dice que el Espíritu Santo es la corrección y el Espíritu Santo proviene del amor de Dios. De hecho, tal como lo enseñaba Ken Wapnick, él decía que el Espíritu Santo en sí es una ilusión y no existe. Sin embargo, es recuerdo del amor de Dios que quedó en la mente del hijo dormido. Cuando el hijo entró en el sueño, mantuvo en algún nivel de su mente el recuerdo de su unidad con su padre. A esa memoria se le llama Espíritu Santo y toma la forma aparentemente de todo un sistema de pensamiento correctivo que proviene del amor de Dios, pero no es en sí el amor de Dios, porque el Espíritu Santo tiene una función simbólica y en el cielo no hay símbolos, por lo tanto no tendría una verdadera función en el cielo. A pesar de que hay una parte donde Jesús nos dice que una vez que despertemos, el Espíritu Santo cuidará nuestras mentes por la eternidad para que no volvamos a soñar. Pero todo eso no se debe entender literal, son solo metáforas, haciendo referencia a que nos vamos a quedar eternamente con la memoria del amor de Dios y finalmente con la experiencia misma del amor de Dios. Em, la curación en última instancia procede de Dios. Explicamos que procedía del Espíritu Santo, que es la respuesta que nos dio Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios son el milagro, o que es el perdón en este contexto. La revelación puede de vez en cuando revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo los medios son necesarios. Esta última línea es crucial, es muy importante, porque aquí nos dice, de pronto alguien puede tener una revelación. Explicamos en sesiones anteriores que la revelación era la experiencia del cielo, del conocimiento, donde no hay percepción, no hay sentidos, ni siquiera hay una conciencia de algo, simplemente se experimenta la perfecta comunión con ser, con Dios, con el amor. Entonces, Jesús nos dice que la revelación podría mostrarte el fin, la meta última, donde Dios da el último paso y te despierta el conocimiento. La revelación es esa misma experiencia del conocimiento, pero por un breve lapso de tiempo. Sin embargo, nos dice, pero lo importante aquí es la práctica del perdón, lo importante aquí son los medios. Alguien puede tener de pronto una revelación y eso le puede recordar cuál es la meta última, qué es lo que está más allá del aprendizaje. Pero para llegar finalmente a despertar eternamente en ese conocimiento, son necesarios los medios, es necesario la práctica del perdón y el deshacimiento de la idea de culpa en nuestra mente. A ver, la hermanita dice, en la edición que yo tengo, en el párrafo 5 frase 8 yo tengo benéfica en lugar de beatífica. La reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que benéfica. Sí, hay ediciones donde dice benéfica, al menos en mi edición está corregida, porque realmente la palabra beatífica que en inglés no sé cómo se pronuncia, pero creo que es beatific, es beatífico en realidad. Y eso calzaría más, porque se está refiriendo Jesús a una experiencia religiosa, en el verdadero sentido de la palabra, una experiencia de santidad y comunión con la divinidad. Eso. Benéfica, por supuesto que es benéfica. También calzaría, pero sería mucho más correspondiente la palabra beatífica. Por eso es que este corrigió. Pero sí es cierto que hay ediciones más antiguas donde quedó como benéfica
No estaría mal decirlo así porque por supuesto que es benéfica, pero Jesús se refería a una experiencia de santidad, a una experiencia de comunión con la divinidad, o lo mismo que una experiencia religiosa. Ya, estamos pasando al capítulo 2. Si alguien tiene alguna otra consulta, la puede hacer y si no, le damos con la lectura. Capítulo 2: la separación y la expiación. Sección primera: los orígenes de la separación. Primero, antes de avanzar, quisiera explicar brevemente que cada vez que hablamos de separación en el curso hablamos de una ilusión de separación. Nunca hubo separación y de hecho de eso se trata la enseñanza principal de este curso y esto se trata la corrección, que es el Espíritu Santo, o la expiación. Nunca hubo separación. Esto es lo que dice la expiación. El Hijo y el Padre nunca se separaron. Fue un sueño, una ilusión de separación. Esto es una idea que tenemos que tener muy, muy clara al estudiar este curso. Porque hay otras enseñanzas espirituales y yo siempre hago una comparación entre enseñanzas espirituales, no por atacar las otras enseñanzas, simplemente por reconocer que hay una diferencia y que hay una diferencia entre la dualidad, la no dualidad y una mezcla que se ha hecho que es, podríamos decir, seminodualidad. Hay caminos que son seminoduales donde se nos enseña que todo esto es una ilusión, pero es una ilusión real, una total contradicción, pero se enseña así. Aquí Jesús, en un curso de milagros, nos dice que es una ilusión totalmente ilusoria. La ilusión es literalmente una ilusión, es decir, lo falso es falso. Como decía, hay otros caminos donde se nos dice que esto es una ilusión, pero que la creó Dios o que la creamos nosotros, pero que mientras estemos aquí es real. Y Jesús nos dice, ni siquiera estamos aquí, nunca estuvimos aquí. Tenemos la experiencia de estar aquí, pero es una experiencia falsa. Así que la separación y todo el universo de separación, todo el sueño, es literalmente una ilusión. Eso es lo que significa una ilusión, algo que no está ahí, que no es verdad, que es falso. No puede ser medianamente real, no puede ser 90% ilusorio y 10% real. Es 100% ilusorio, 0% real. Ahora, esto no quiere decir que debamos negar nuestra experiencia del sueño. Lo único que negamos es que sea la verdad porque no lo es. Esas son las ilusiones. No negamos el que estemos mirando ilusiones, las miramos. Lo que negamos es que sean reales. Eso es todo. Los orígenes de la separación. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Esto es lo que expliqué hace un ratito, de que el Padre se extendió a sí mismo como perfecto amor y le dio la capacidad a su Hijo de extenderse a sí mismo como perfecto amor. Y esto es solo en el cielo donde no hay cuerpos, no hay figuras, ni siquiera manchitas de luces que interactúan entre ellas. No hay nada más que una experiencia de amor literalmente inefable. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Cuando hablamos de vacuidad aquí en el contexto del curso hablamos de carencia, hablamos de un vacío o de una necesidad. Vacuidad es vacío, pero en este caso se refiere a una carencia, a una falta de algo. Lo explico porque hay caminos, por ejemplo, el budismo, que pretenden llegar a la vacuidad. Y bueno, en este contexto se refiere a vaciarse del ego, vaciarse de las ilusiones. A esa vacuidad se refieren los budistas y Jesús se refiere a que nosotros no podemos tener vacuidad porque no podemos tener vacío si somos la plenitud del amor de Dios. Entonces, los budistas buscan la vacuidad del ego, es decir, deshacerse del ego para llegar a la plenitud del ser. Lo mismo busca un curso de milagros, solo que los medios son distintos, pero los conceptos tienen distinto contexto. El concepto de vacuidad para un curso de milagros es la idea de que me pueda faltar el amor de Dios. Para el budismo es la idea de deshacerse del ego. Es lo mismo, es decir,
apuntan hacia lo mismo, pero ocupan el concepto en contextos opuestos. ¿Me hago entender? Para el budismo, la vacuidad es beneficiosa. Para un curso de milagros, la vacuidad es una ilusión y no es beneficiosa para nada, porque es la idea de que nos falta el amor de Dios, que estamos carentes, solos y vacíos. Y Jesús nos dice, no puede haber una real vacuidad en ti, no puedes estar separado del amor de Dios, no puede haber un vacío en ti, porque tú eres la plenitud al ser la perfecta extensión de la plenitud de Dios. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu creador, eres creativo. Explicamos anteriormente y lo vamos a seguir reforzando. Marce, te doy al tiro la palabra si aún quieres hablar. Para para el curso, la creatividad no tiene que ver con hacer cosas en el mundo, sino solo con extender el amor en el cielo, solo en el nivel del conocimiento. No tiene nada que ver con el nivel de las formas, ni con hacer una escultura, componer una canción, hacer un negocio, etcétera, etcétera. Todo eso en palabras mundanas, por supuesto, le llamamos creaciones en contextos del mundo, pero cuando hablamos en el contexto de un curso de milagros, de este estudio, la creatividad solo corresponde al ámbito del conocimiento y jamás de la percepción o de las formas. Marce, si habías levantado la mano, si quieres hablar, puedes hablar. Y si no, le damos la palabra a Elizabeth. Ahí ustedes me dicen. Ya, si quieres, Elizabeth, por mientras hablas. Y si Marce tiene alguna pregunta, lo puede de pronto escribir. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a la extensión, al significado de la extensión, ¿el perdón es una extensión del amor de Dios o no? ¿O solamente la extensión del amor de Dios se puede dar en el cielo? Porque la cuestión es que entre reflejo y extensión se me arma una confusión. Si me lo puedes aclarar, por favor. Sí, de hecho podríamos decir que son casi lo mismo, solo que claro, uno es el reflejo del otro. La real extensión del amor solo se da en el conocimiento. Dentro del sueño, en el nivel 2 de la enseñanza, aquí podemos aclarar la diferencia entre el nivel uno de la enseñanza de un curso de milagros y el nivel 2. El nivel uno hace un contraste entre conocimiento y percepción, donde solo el conocimiento es real y la percepción no existe, es solo una ilusión. Y solo en el nivel del conocimiento, en este nivel uno, en el contexto del conocimiento, se da la verdadera extensión del amor de Dios. Ahora, pasando al nivel 2 donde se hace un contraste en la misma percepción, solo dentro de la percepción, se hace un contraste entre la percepción errada del ego y la percepción correcta del Espíritu Santo. En la percepción correcta, en la corrección de la visión o la visión de Cristo, sí se extiende, podríamos llamarle el amor de Dios, pero un amor con A minúscula. Se le llama en algunos casos, en algunos contextos así en el curso, a extender el amor de Dios aquí en el mundo, pero no es literal. Lo que extendemos es la curación, no el amor. La curación proviene del amor, pero no es el amor mismo. Así que lo que hacemos dentro del mundo o dentro del mundo de la percepción desde la mente es extender la visión del Espíritu Santo hacia nuestros hermanos y extenderlo, hemos explicado muchas veces que es ofrecerlo, dar un ejemplo de, no es que yo literalmente me meta en la mente de mis hermanos y establezca la paz en contra de su voluntad. Ellos elegirán aceptar la corrección o rechazarla. Si es que tienen mucha resistencia, la rechazan, es lo que hacemos normalmente todos nosotros comúnmente. Pero eso es la extensión del amor, entre comillas, aquí en el mundo, que sería extender el perdón. Sí, extendemos la visión en cuanto a que ofrecemos un ejemplo de una mente milagrosa o una mente sanada. Aunque sea por un lapso de tiempo, si estamos en la mente correcta en un instante santo, tenemos una mente sanada por ese instante y extendemos la curación del milagro o del perdón. En ambos contextos, en el cielo y en la mente correcta, son una extensión, solo que la extensión desde la mente correcta sigue siendo una ilusión, pero es el reflejo de la realidad, es el reflejo de la extensión del amor en el conocimiento. Solo la extensión de amor en el conocimiento es a lo que se le llama creación o creatividad. Cuando extendemos la mente correcta del Espíritu Santo dentro del mundo,
no es creatividad, es solo corrección. Por eso es que en el libro de ejercicios, en la pregunta 13, se nos dice que el milagro no crea. El milagro es la extensión de la visión correcta, pero no crea ni cambia realmente nada en absoluto, porque la creación solo corresponde al nivel del conocimiento del cielo. Eso, pero haya quedado claro Hermanito, buenos días. Gracias. Gracias. realmente. Hermanito, buenos días. Adelante, Sí, buenos días. gracias. Por favor, ¿pudieras ampliarme un poquito más lo que es el cielo? Porque estoy un poquito, o me quiero confundir, o quiero seguir confundida entre el cielo, lo que es el cielo y lo que es el paraíso. Por favor. Entiendo, hermanita. Eso es lo mismo. Son distintos nombres de decir, es como decir, ¿qué diferencia hay entre Dios y el Padre? Son distintas palabras que hacen referencia a lo mismo. En un curso de milagros se ocupa muy poquito, si es que quizás en los primeros capítulos la palabra el paraíso, no sé si es que se ocupa. Sé que por ahí dice el jardín del Edén, pero no sé si ocupa mucho la palabra paraíso, pero si lo ocupara se referiría a lo mismo, al cielo, al conocimiento, un estado de perfecta unicidad y amor donde no hay percepción, no hay cuerpos, no hay ni siquiera energía, no hay formas de ninguna clase. Solo está el contenido del Espíritu, del Padre y el Hijo, cual uno solo, extendiendo eternamente ese amor. Así que sería lo mismo el cielo y el paraíso, Gracias, hermano. igualmente. Ya, si alguien más quiere hablar, me dice, si no, continúo con la lectura. Em, no existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. Usar la creatividad de forma inadecuada al proyectar es lo mismo que decir fabricar. Cuando hablamos de proyectar en el nivel de las formas, es fabricar. Ahora, hablamos en dos contextos sobre la proyección, y ahora voy a explicar. Primero está la primera proyección de todo el guión de tiempo y espacio, de todo el escenario del tiempo y el espacio, de todo el universo perceptual. Esa es la proyección que es la fabricación de todo el mundo. Pero luego, en ámbitos prácticos de la práctica del perdón, cuando hablamos de proyectar, no hablamos de manifestar cosas en el mundo, buenas o malas, según nuestro juicio. No hablamos de fabricar cosas en el mundo. Hablamos de interpretar desde el ego, es decir, proyectar culpa. Cuando yo proyecto en una situación, se refiere a que he decidido mirarle con el ego desde mi propia creencia de ser culpable y veré culpa en aquello. O haré un ídolo de amor especial, que es lo mismo que ver culpa. Amor especial y odio especial son lo mismo. Entonces, cuando hablamos de proyectar, hay un contexto donde hablamos de fabricar todo un universo de tiempo y espacio y otro contexto donde hablamos de desear ver culpa en los demás para no verla en nosotros. En un comienzo, cuando proyectamos todo el mundo, lo fabricamos o lo manifestamos, de hecho, esa también fue el propósito, era proyectar la idea de culpa. Fabricamos todo un mundo para proyectar culpa en ese mundo. Y es lo que seguimos haciendo desde el ego hasta el día de hoy, y por eso es que requerimos de una corrección que nos ayude a deshacer nuestras proyecciones mentales del deseo de ver culpa afuera para devolverla a su causa en nuestra mente y ahí reconocer que la culpa era falsa. Entonces, en este contexto, está hablando de la primera proyección de fabricar o manifestar todo un mundo, todo un universo de tiempo y espacio. Donde iba, ningún hijo puede perder esa facultad, la facultad de crear en el cielo, de extender el amor en el cielo, ya que es inherente a lo que él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad, cuando creo que de alguna manera me falta el amor de Dios o estoy separado de mi Padre. Desde esta idea de separación proviene toda la fabricación del sueño. Em,
Tiene lugar la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Lo que hicimos nosotros luego de tomarnos en serio la idea de separación fue elegir al maestro, entre comillas, que nosotros nos inventamos en lugar de aceptar el maestro que nos dio Dios, que era el Espíritu Santo. La respuesta que nos dio nuestro Padre a través del Espíritu Santo era: Hijo mío, nunca te separaste de mí. No has cometido pecado y sigues siendo santo, perfecto y estás a salvo en mi amor y fin. Y no hay nada que hacer con respecto a eso. No lo puedes cambiar. Dios nos diría: lo siento, hijo, pero no puedes cambiar la verdad. Estás a salvo. No puedes ponerte a ti mismo en peligro y no puedes hacer que te falte mi amor, nos diría Dios, porque tú eres mi amor. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Dios creó un solo hijo, un solo Cristo. Yo creo que puedo cambiar ese único hijo y puedo dividirlo, o puedo hacer que ese santo hijo se vuelva pecador. Puedo creerlo, pero no puedo hacerlo real. Y todos lo creemos en algún nivel y estamos tremendamente engañados, pero es una mentira. Todos somos el único hijo de Dios y este único hijo de Dios sigue siendo tan santo como su padre lo creó. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Entonces lo que hicimos nosotros es primero tomarnos en serio la idea de separación, la diminuta alocada idea, y luego creer que nosotros mismos nos creamos. Ahora yo soy, hablando como el hijo dormido, yo soy mi propio padre, yo estoy a cargo de mi propia creación. Así que yo soy el amo y señor y estoy separado, independiente de mi padre, me emancipé de mi padre. Esta es nuestra alucinación, esto fue el sueño. Lo cierto es que nunca nos separamos de nuestro padre, y por eso es que en alguna sección anterior leímos que la única forma de despertar es reconocer nuestra total dependencia de Dios. Si yo creo que soy independiente, separado y que voy por mi parte separado de Dios, seguiré aprisionado en mis ilusiones, sin experimentar la verdadera paz del amor de Dios. Estas distorsiones relacionadas entre sí son el fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Cuando habla de realmente no es literal, porque no es real, no ocurrió, pero esto es lo que realmente creímos que ocurrió. ¿Se entiende la diferencia? No ocurrió realmente. Lo voy a leer de nuevo para entender que no se debe tomar literal, sino como una creencia que nosotros nos tomamos en serio. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Lo que ocurrió fue que pensamos que cambiamos la creación de Dios, pensamos que podríamos volvernos imperfectos o deficientes, pensamos que podemos estar nosotros a cargo de nuestra propia creación. Creímos eso. Lo que realmente pasó no fue que nos separamos, sino que pensamos que nos separamos. Eso fue lo que ocurrió en el momento de la supuesta separación. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Esta línea es una línea que se debe tomar literal. Esta línea corresponde al nivel uno de la enseñanza, donde se nos dice solo el cielo es verdad, fin, solo el cielo es verdad. Nada de eso existía antes, nada de la idea de separación o de un universo de separación o un sistema de pensamiento de separación, nada de eso existía antes. Eh, Nada de eso existía antes de la separación ni existe realmente ahora. Es decir, incluso ahora que pareciera ocurrir todo un universo de tiempo y espacio de separación, tampoco es verdad. No lo fue verdad hace miles de millones de años cuando pareció comenzar la ilusión del tiempo, ni lo es ahora. La ilusión siempre fue una ilusión, nunca fue real. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él.
su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. Es decir, tanto el Padre como el Hijo siguen siendo un perfecto amor inalterable. Por mucho que el Hijo esté dormido, no ha alterado la verdad, la perfecta unicidad con su Padre. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Cuando nosotros sanemos por completo nuestra mente y despertemos en el conocimiento, seremos conscientes de nuestras creaciones. Esto es una metáfora. De hecho, en el cielo ni siquiera hay una conciencia de algo, simplemente experimentaremos el amor mismo de Dios y su extensión o su expansión. Esa expansión del amor son nuestras creaciones, pero no es algo que se pueda entender porque no son cuerpos, nuevamente, no es figura, no es una dimensión, no es distancia, ni espacio, ni tiempo, ni nada. Es simplemente extender el amor en una forma que ni entendemos ni podemos entender desde la percepción. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios lo dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. Bien. Aquí Jesús nos está diciendo que tenemos un libre albedrío en la realidad. El libre albedrío en la realidad no es la capacidad de decidir entre alternativas porque no hay alternativas en el cielo, solo en el sueño hay alternativas. Y cuando hablamos en este caso del sueño, hablamos de la mente que está soñando y no del mundo de las formas. Jesús nos dice en la verdadera alternativa, sección cuarta del último capítulo, que en este mundo no hay alternativas. Parecen haberlas, pero no hay verdaderas alternativas. Solo en la mente hay dos alternativas y solo dos, y es solo la mente que está soñando ocupando esta metáfora de la sala del cine, donde está el exterior de la sala al aire libre, luego está el interior de la sala, donde están las butacas y los tomadores de decisiones, y luego está la pantalla donde está proyectada la película. En la pantalla, en la película, no hay verdaderas alternativas. Fuera de la sala del cine, en la realidad, en el conocimiento, no hay alternativas. Solo hay alternativas en la butaca, en el que está sentado en la butaca y solo tiene dos. Y aún así, incluso estas dos también son ilusorias, solo que una nos lleva a mantenernos dormidos y la otra, que es la de verdadera alternativa, que también es una ilusión, pero es la única ilusión que nos lleva a despertar, estar preparados para que Dios abra las puertas del cine y nos saque hacia al aire exterior. Así que hice toda esta comparación y esta explicación para explicar de que en el cielo no hay verdaderas alternativas. Cuando Jesús nos dice que tenemos un libre albedrío, es simplemente que tenemos la libertad de extender el amor de Dios y lo hacemos por gusto propio, por nuestra voluntad también. No es que Dios nos imponga el extender su amor, es que también es nuestra voluntad, la compartimos con Él, es nuestra decisión. No estamos eligiendo entre alternativas, sino que estamos eligiendo extender el único amor. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios lo dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. Es decir, Jesús nos dice que todos nosotros como espíritu tenemos el mismo rango y nuestras creaciones también. Todo forma parte de la misma creación de Dios. El Hijo y las creaciones del Hijo son todos la misma creación porque son todos el mismo amor. Y es todo uno. Hablamos en plurales de muchos hijos y muchas creaciones del Hijo por metáfora simplemente, porque creemos ser plurales, pero en el cielo hay un solo amor que se extiende a sí mismo. Y aquí donde habla del jardín del Edén, podríamos hablar fácilmente del cielo, del paraíso, del reino de Dios. Todo esto es lo mismo. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación y que sigue existiendo, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Ocupa esta metáfora de estas líneas bíblicas
no porque realmente hubo un Adán o una serpiente, nada de eso ocurrió realmente, pero es una metáfora válida para hablar del hijo dormido que creyó en el ego que él mismo se inventó. Marce, ¿quieres hablar? Se escucha, se escucha. Sí, Pero te oigo. no sé si se escucha. Sí, Ah, te oye, adelante. sí. No, solo que en la introducción, cuando habla de libre albedrío, que dice, tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios, lo que nos dice de que en realidad no hay opciones, pero también que dice significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Entonces también que hace recordar esa parte de de esa única decisión que, que tenemos, que parece que tenemos que aprender a tomar, la verdad, pero en realidad es una elección y una decisión muy simple, pero sí parece que es todo un proceso, pero no solo eso quería agregar de lo que nos dijiste. Gracias. Gracias, Marce. Sí, y de hecho, cuando elegimos correctamente según nuestro libre albedrío aquí en el mundo, sería el reflejo del libre albedrío en el cielo. Aquí son dos contextos diferentes porque uno es, el que estamos leyendo aquí es el libre albedrío del conocimiento del cielo, de extender el amor de Dios, y ahí en la intro del texto habla del libre albedrío del tomador de decisiones, de elegir cuándo quiere seguir al maestro. Pero cuando elige seguir al maestro, claro, ese libre albedrío pasa a reflejar perfectamente el libre albedrío del cielo donde extendemos el amor. Por eso es que es lo mismo, podríamos decir, extender el amor del cielo a extender la mente correcta que en el sueño. Uno es el reflejo del otro, no es exactamente lo mismo, pero está en perfecta armonía el uno con el otro. Eh, Elizabeth, ¿quieres hablar? Que eso contrasta fuerte en la experiencia con lo que significa la libertad en el ego. Que la libertad en el ego es una libertad absolutamente limitada para hacer que nuestras creencias nos alejen del amor. Sin embargo, el libre albedrío del cielo, o al menos en la paz de Dios, eh, tiene la virtud de que no nos pone límites para sentirla. Eso significa, o sea, que no hay tiempo ni espacio que la pueda limitar. No es que la interpretación del ego que pueda hacer lo que quiero, con lo que quiero, cuando quiero, haciendo real el mundo. Que esa sería la interpretación de la libertad del ego, ¿no? Y que aparte esa libertad le da a alguien algo que perder y a mí algo que ganar. Así que realmente es un contraste muy fuerte del libre albedrío verdadero, por decirlo de algún modo, a, a la otra experiencia que sí tengo de lo que no es. Exacto, claro, porque nosotros comúnmente creemos que el libre albedrío está en el cuerpo, en decidir hacer cosas con mi cuerpo, de trasladarme para allá, para acá, decir tal o cual palabra, hacer tal y cual ritual, etcétera, y pensamos que eso es el libre albedrío, y el libre albedrío para el curso no tiene nada que ver con el nivel de las formas, sino solo con el contenido, solo con la mente. Entonces tenemos, ocupando nuevamente la figura de la sala del cine, está la pantalla, la butaca en la sala y el exterior, fuera de las puertas del cine. Fuera de las puertas del cine, en el exterior, que vendría siendo el paraíso, el jardín del Edén, el cielo, la realidad, ahí está la verdadera voluntad del Hijo de Dios que la comparte con su Padre, porque es la misma que la del Padre. Está el verdadero libre albedrío, que es solo extender el amor de Dios o crear, que es lo mismo. Luego, en la butaca, el que está sentado en la butaca mirando la pantalla tiene el libre albedrío de elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Y en la pantalla, nada. No hay ni libre albedrío ni nada. Pareciera como si hubiera un libre albedrío, porque desde la butaca estamos mirando la pantalla, nos hemos identificado con la figurita de la pantalla y la vemos como en primera persona, como si estuviéramos dentro de la pantalla,
y al parecer tenemos ciertas libertades. Por ejemplo, los ejemplos que siempre ponemos, puedo elegir tomar un jugo de frutas en lugar de una gaseosa, puedo elegir comer un pan en lugar de un chocolate, etcétera. Puedo elegir, no sé, ponerme una polera gris en lugar de una celeste, etcétera. Puedo elegir ciertas cosas y pareciera como si eso fuese mi libre albedrío, pero Jesús nos dice, sí, tienes cierta libertad de hacer cosas en este mundo y hasta por ahí nomás, pero ¿qué importa si es un mundo que no existe? Lo importante es qué maestro quieres elegir y es ahí donde radica el verdadero libre albedrío en el nivel de la percepción, sería el reflejo de la libertad que tiene el Hijo en el cielo de extender el amor de Dios. Marcia, ¿quieres hablar? No, nada más que es como ese libre albedrío aquí en la butaca es cuando decido escuchar eh, la voz que habla por el Padre, ¿verdad? O que es el Espíritu Santo. Es como es tener esa libertad de decidir cuándo lo escucho, ¿verdad? Cuando decido escuchar la voz de Sí. mi Padre. Así es, pero todo el tiempo tenemos el libre albedrío, incluso cuando estamos en el ego. Porque si yo estoy en el ego, lo elegí con mi libre albedrío. Puedo elegir libremente quedarme con un sistema de pensamiento errado o con el correctivo. Puedo elegir entre ambas. Entonces, no es que solo cuando estoy en el Espíritu Santo estoy en el libre albedrío. Cuando estoy en el ego también estoy en el libre albedrío porque yo lo elegí. No, no es que el ego me haya elegido a mí. Así que el libre albedrío es la capacidad de elegir entre dos sistemas. No es solo la capacidad de elegir un sistema correctivo, es la capacidad de elegir entre el correctivo y el errado. Cualquiera de los dos que yo esté eligiendo da testimonio de mi libre albedrío. Cuando elijo el correcto, es el reflejo del verdadero libre albedrío en el cielo. Pero incluso si elijo el errado, si estoy escogiendo el sistema de pensamiento errado, también lo elegí con mi libre albedrío dentro del mundo de la percepción, dentro de la butaca. Ujú. Gracias. Así que claro, lo que tú hablabas era, sí, elegir al maestro correcto sería el reflejo del libre albedrío del cielo. Bien, gracias Marcelita. ¿Cómo estamos en la hora? Ya. ¿Dónde quedé? Voy a terminar este párrafo. Em, el jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Es decir, en la experiencia del conocimiento en el cielo, ni se conocía el concepto de necesidad, solo estaba la plenitud. Lo sigue estando en la realidad, solo que luego nos quedamos dormidos y lo perdimos de vista, pero sigue siendo real esa perfecta plenitud. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Cuando el hijo dormido eligió al ego en lugar de la respuesta de su padre, que era el Espíritu Santo, lo único que escuchó fueron mentiras. Nos inventamos solo mentiras de separación, pecado, culpa y miedo desde nuestro ego. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Y tienes el libre albedrío para elegir creerte tus mentiras si quieres, nos diría Jesús, pero no se te imponen, no es una obligación, es tu propio deseo. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un profundo sueño, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. Hace referencia aquí Jesús a que todavía seguimos dormidos y es solo un sueño. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Es decir, es cierto que hay quienes se han iluminado y despertado, pero todavía queda la gran mayoría en nuestra ilusión de tiempo, porque más allá de la ilusión de tiempo ya todos despertaron. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. Y aquí hace referencia a proyectar la culpa, creer en el sistema de pensamiento del ego de que nuestros hermanos puedan ser culpables, que es nuestra manera defensiva de huir de nuestra propia creencia de culpabilidad. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. Mi capacidad de crear todavía permanece dentro de mí.
solo que solo puedo crear en el conocimiento, en la realidad del cielo. Aquí a lo más puedo extender la visión de Cristo, habíamos dicho, o la visión del Espíritu Santo, que sería el reflejo de la extensión del amor en el cielo. En realidad, esta es tu única alternativa, y aquí está hablando del cielo, de la única realidad. Nuestra única alternativa es crear o extender el amor de Dios. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Y aquí nuevamente habla del libre albedrío en el cielo y no en la percepción. No está hablando del libre albedrío de elegir entre el ego y el Espíritu Santo, sino del libre albedrío de extender el amor de Dios o crear. Esto es lo mismo. Crear o extender el amor en el cielo es lo mismo. Es simplemente expandir el amor, el gozo y la paz de una forma que, repito, no se puede entender por ahora. Lo intentamos explicar con palabras, pero es solo una experiencia. Y cuando nos iluminemos y Dios dé el último paso, conoceremos esa experiencia. Marce, ¿quieres hablar, Marce? Puedes prender el micro. Que O sería no sé si como te... que sería como decir que por fin, no, que por fin no, que sucede lo único que es real, que es ser libres para amar simplemente sin ningún obstáculo, sin, es como un libre albedrío, no de decidir, sino libre de amar, ¿verdad? No sé si podría, no está en relación a una elección, sino a que no tiene límites el amor y se ama, no sé, sí. Sí, mira, una forma fácil de entenderlo es que el libre albedrío de la mente dormida tiene dos alternativas y el libre albedrío de la mente con mayúscula del Hijo de Dios en el cielo tiene una sola alternativa. En el libre albedrío del sueño podemos elegir entre ego y Espíritu Santo, dos sistemas de pensamientos. Y en el verdadero libre albedrío de la realidad del cielo tenemos una sola alternativa, que es extender el amor de Dios y lo hacemos gozosamente. No tenemos que elegir entre hacerlo y no hacerlo, porque no existe la opción de no extender el amor. Solo existe la alternativa de extender ese amor. Ujú. Sí, sí. Esa es la Qué diferencia entre el bonito. libre albedrío de la realidad del cielo y del sueño de percepción de la mente dormida. En el cielo Ujú. hay una sola alternativa, en el sueño hay dos. Las dos alternativas son proyectar con el ego o extender el Espíritu Santo. Gracias. Ya, quedamos aquí, terminamos el párrafo 3 de esta sección primera del capítulo 2. Así que la siguiente sesión de la noche vamos a continuar. Elizabeth, ¿quieres hablar? Una sola pregunta, Itzaro. ¿En tu experiencia fue muy difícil adoptar el lenguaje del curso? Y pregunto esto con esta base. A mí me costó un poco, pero digamos que quería o quiero seguir aprendiendo el curso. Y encuentro gente que parece que ya sabe el curso y que lo tiene practicado y lleva años, y escucho que no usan el lenguaje del curso. Y de repente digo, pero qué cosa, ¿no? Porque cuando uno se recibe, por decirlo de algo, de abogado, y bueno, en este caso serían maestros de Dios, uno usa el lenguaje legal para comunicarse y entender que ese es el código que se maneja. Eh, si hace medicina, usa el lenguaje sanitario. Ahora, en tu experiencia, ¿hubo mucha resistencia en aprender a usar el lenguaje del curso? O sea, ya sé que estoy queriendo entender lo inexplicable, porque es la resistencia, pero a su vez me cuesta aceptar que maestros del curso no quieren usar el lenguaje del curso y quieren usar otras palabras o mezclarlo con otras eh, corrientes de pensamiento. Y bueno, mi pregunta es esa, ¿te costó mucho aprender el lenguaje del curso? No, no tanto, porque cuando yo comencé con ya con todo, con el estudio de un curso de milagros, que fue que yo comencé con los audiolibros de Gary Renard y de ahí seguidito empecé con audiolibros del texto de un curso de milagros.
Yo había tenido mi proceso de gran resistencia, no sé si gran resistencia, pero había tenido mi mayor proceso de resistencia a los términos cristianos mucho antes de comenzar con el curso. Yo desde antes ya me había empezado a reconciliar con los términos cristianos, ya había en gran medida acabado mi conflicto con los símbolos cristianos. Tuve un periodo de resistencia y de conflicto con la religión católica que quizás me duró poquito, pero tuve ese conflicto. Quizás no se me notaba tanto por fuera porque nunca hablé del tema, pero por dentro sí me causaba resistencia y conflicto, pero lo ocupé, claro, para practicar el perdón, que en ese momento yo no le llamaba perdón, sino de el no juicio, la no resistencia y el no deseo. Eso era lo que yo practicaba, una propia autodisciplina, podríamos decir. Y eso me ayudó a reconciliarme con los términos cristianos y no seguir proyectando culpa al menos no tanta, en los términos cristianos. Cuando comencé con el curso, podríamos decir que ya tenía mi mente más blandita, ya entendía lo que era la no dualidad, entendía lo que era que si juzgo a alguien, me juzgo a mí, si tengo conflicto con algo, aunque sea una palabra, un concepto, es porque tengo conflicto conmigo mismo, lo entendía. No, por supuesto, no lo había sanado al 100% y aún no lo sano al 100%, queda mucho camino, pero el gran periodo de conflicto con los términos cristianos había pasado varios años antes de comenzar con un curso de milagros, así que no se me hizo difícil al menos integrarlo. De que tengo resistencia al curso, la tengo, por supuesto, pero quizás ya había deshecho gran parte de la resistencia a la simbología antes de comenzar con el curso. Gracias, porque bueno, a mí se me ha llevado de inspiración en la práctica a que yo vengo de la práctica del yoga como última práctica integrativa de otras corrientes que he practicado. Y de repente a la paz le digo paz, no le digo shanti. Pero parece ser que, por eso digo, me parece ser que la gente que está en la no dualidad le cuesta mucho soltar la terminología de la no dualidad y usar la terminología del curso. No sé, como que si calara más una terminología que la otra, por eso también lo pregunto, ¿no? Incluso maestros como Jorge Pellicer, como Jorge Lomar, que empezaron con el curso de milagros y pusieron los pies en dos platos, en la no dualidad y en el curso de milagros. Inclusive este que es tan simpático en los teatros, que siempre me olvido el nombre, pero que también es fisioterapeuta, que tenemos la misma profesión. ¿Era Sergi? Sí, 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 Sergi Torres, que empezaron con el curso de milagros y parece ser que en el momento en que ponen el pie en la no dualidad, ya naturalmente hacen ahí una mezcla eh, que para el estudio del curso, bueno, puedo decir que la acepto, pero no es el curso. Entonces, a eso me refería también, no solo al lenguaje cristiano, porque a mí decir Dios todavía me cuesta un montón. Pero bueno, perdonando y soltando, entregando, perdonando y entregando más que soltando, porque a veces se lo suelta el ego. Muchas gracias. Sí, igualmente. Una vez a Ken Wapnick alguien le preguntó, ¿qué pasa si no me familiarizo mucho con el concepto de Jesús y le cambio el nombre, le pongo otro nombre? Y Ken Wapnick le dijo, ningún problema, pero en algún momento te vas a tener que enfrentar con Jesús, y haciendo referencia al concepto que simboliza para sí mismo, para la persona que preguntaba. Entonces no pasa nada si yo cambio los nombres del curso y en vez de decir Dios digo el ser y en vez de decir Espíritu Santo digo yo superior, etcétera. No pasa nada si yo cambio los conceptos. Probablemente refleje el hecho de que tengo miedo a los conceptos y que tengo miedo a lo que me lleva a este concepto. Probablemente, o quizás no. En la mayoría de los casos sí, pero no descarto el hecho de que alguien cambie los términos y esté perfectamente iluminado y porque le sea más cómodo. Ahora, si alguien entiende la no dualidad de un curso de milagros, entenderá que es un curso completo y consistente, donde solo son válidos los términos que se emplean en el mismo curso. Porque si tú mezclas términos del curso con términos de otras disciplinas que aunque sean no duales como el Advaita,
de pronto tienen distintas acepciones, distintos conceptos y distintos contextos de empleabilidad de los términos. Por lo tanto, muchas veces no van a conjugar muy bien. Hay quien los puede acomodar y no hay ningún problema. Ningún problema si reemplazan palabras. El asunto es que en algún momento voy a tener que enfrentarme con estas palabras. Si yo creo que es peligroso ocupar estas palabras o no es conveniente o no es útil ocupar las palabras, de seguro tengo una inversión, un ídolo de odio especial con las palabras cristianas y en algún momento voy a tener que perdonarlo. Si luego de perdonarlo sigo ocupando las palabras que me gustaban más, las que me favorecen más en mi preferencia, no hay ningún problema. El asunto es practicar el perdón. Si tengo conflicto con los términos del curso, practicar el perdón con ello. Y si simplemente los quiero cambiar por preferencia, es válido, no hay ningún problema. Simplemente es más útil, si vamos a hablar de un curso de milagros, ocupar los conceptos que el mismo curso emplea, porque estamos estudiando este libro y es tremendamente útil ocupar los conceptos que te da el libro del cual estás estudiando. No es tan útil ocupar conceptos de otro libro para enseñar este libro, o de otras enseñanzas o espiritualidades para enseñar un curso de milagros. No es tan útil, pero no hay ningún problema si alguien lo quiere hacer. El punto es si tiene una inversión en esos conceptos. Si yo tengo una inversión y creo que los conceptos del Advaita o del budismo son mejores que los de un curso de milagros, de seguro tengo algo que perdonar. Ahora, si ya lo perdoné, puedo seguir ocupando los términos del Advaita y del budismo sin ningún problema. No pasa nada. Probablemente alguien que ya lo haya perdonado se va inspirado a ocupar solo los conceptos del curso, probablemente, pero no descarto de alguien que se va inspirado a seguir ocupando otros conceptos. Muchísimas Lo gracias. importante es perdonar. Sí, sí, ahí voy. Gracias. Ya pues, muchas gracias y vamos a ir finalizando con esta sesión y nos encontramos más tardecito para los que puedan conectarse.